A ver, ¿cómo se puede entender de verdad lo que es un ordenador? Pero entenderlo de verdad, ¿eh? No con las típicas metáforas de trenes, archivadores y escritorios. Hoy vamos a explorar una filosofía completamente distinta para responder a esa pregunta, una que se basa en el libro Code, de Charles Petzold. Y os aseguro que vais a ver la tecnología de una forma totalmente nueva. Vale, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero nos plantearemos si un libro sobre ordenadores puede ser diferente. Después vamos a desmontar una por una esas analogías que nos han contado toda la vida. A partir de ahí buscaremos una forma de entenderlo todo mucho más a fondo viajando al pasado para encontrar la clave en lo simple. Y para terminar descubriremos que hay una belleza inesperada escondida en el código. Bueno, pues empezamos fuerte, con una paradoja. ¿Cómo narices se explica un libro que parece que no quiere ser explicado? Pues justo aquí es donde su autor, Charles Petzold, nos mete de lleno en el problema que quiere resolver. Y todo arranca con la pregunta más sencilla del mundo, la que le hacían una y otra vez al autor. Oye, ¿y de qué va tu libro? Y la respuesta que él daba es sorprendente como poco. Siempre fui reacio a responder a esta pregunta. A ver, esa no es la respuesta que te esperas de alguien que ha escrito un manual, ¿verdad? Es la respuesta de alguien que sabe que las explicaciones fáciles simplemente no valen. Porque todos hemos oído 1000 veces lo mismo, que si los ordenadores son como cerebros, que si la información viaja por autopistas. Bueno, pues Petzold rechaza todo eso. Para él, estas simplificaciones, en vez de ayudar, lo que hacen es alejarnos de la verdad. Y esta cita lo deja clarísimo. Él dice: en Code no hay dibujos de trenes transportando ceros y unos porque no hacen más que oscurecer la belleza de la tecnología. Es un hachazo directo a esas explicaciones que, según él, nos impiden entender de verdad. Vale, pero ¿por qué son tan malas estas analogías? ¿Qué tienen de problemático? Pues vamos a meternos de lleno con un ejemplo muy concreto para que veamos por qué simplificar demasiado a veces es lo peor que podemos hacer. Aquí la tenemos, una pregunta clásica, de las fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre el almacenamiento y la memoria? Un concepto que se supone que cualquiera que use un ordenador debería tener claro. Y la analogía de siempre para explicarlo es esta. La memoria es como tu mesa de trabajo, donde tienes lo que estás usando ahora mismo. Y el almacenamiento es como el archivador, donde guardas todo lo demás a largo plazo. Suena lógico. ¿A que sí? Pues bien, el autor la desmonta en un momento. Dice: no es una mala respuesta, hasta cierto punto, pero la encuentro bastante insatisfactoria. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque aquí está la clave del asunto. La diferencia entre memoria y almacenamiento no es una ley de la naturaleza. Es un apaño, una solución súper ingeniosa a un problema de ingeniería. La cosa es que todavía no tenemos un material que sea, a la vez, rapidísimo y que no se olvide de las cosas al apagarlo. La analogía del escritorio nos esconde esta realidad, nos hace creer que es una división lógica cuando en realidad es una limitación física con la que lidiamos. Entonces, si las analogías no nos sirven, ¿qué hacemos? Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Hay una forma mejor de entender la tecnología? ¿Una que vaya más allá de las explicaciones de la superficie? El autor nos avisa: ojo, esto no va de ser más productivo, ni de dominar el último programa que ha salido. El objetivo es algo mucho más básico: entender las cosas, sin más, de forma pura y sin adornos. Así que volvemos a la gran pregunta, la que lo mueve todo. ¿Cómo podemos entender de verdad un ordenador, pero desde sus cimientos más básicos? Y la respuesta del autor es de las que te dejan con la boca abierta. Para entender la tecnología de hoy, primero tenemos que viajar al pasado. ¿Suena a contradicción? Pues vamos a ver que tiene toda la lógica del mundo. Aquí está la gran idea, la revelación. Para entender la locura de ordenadores que tenemos hoy, tenemos que irnos para atrás, hasta la tecnología del siglo XIX. Sí, como suena, a los telégrafos y a los relés eléctricos. Y la lógica detrás de esto es simple, pero es brillante. Al ir hacia atrás en el tiempo, nos quitamos de encima décadas y décadas de complejidad. Es como si para entender un motor de Fórmula 1 empezáramos estudiando el motor de una Vespino. Los principios son los mismos, pero todo es mucho más simple. Y por esto funciona también este enfoque. Como dice el propio autor, aunque los ordenadores de hoy son más complejos, en el fondo siguen siendo fundamentalmente los mismos. Los conceptos básicos no han cambiado, y eso convierte este viaje en el tiempo en una herramienta de aprendizaje potentísima. Y este viaje al pasado tiene una recompensa final. Nos da la capacidad de ver la belleza que se esconde en la tecnología. Es que los ordenadores se construyen por capas, como una jerarquía. Todo empieza con piezas súper simples, los transistores. Estos se combinan y crean puertas lógicas. Estas, a su vez, forman procesadores. Y así, capa sobre capa, llegamos a la increíble complejidad que vemos en la pantalla. Es una construcción de una elegancia brutal. Pero, ¿para qué todo este esfuerzo?
La meta final no es convertir a todo el mundo en ingenieros, ni mucho menos. Es algo mucho más profundo. Como dice el autor, se trata de reconocer el ordenador como uno de los logros supremos de la tecnología del siglo XX. Y apreciarlo como algo bello en sí mismo, sin que las metáforas y los símiles se interpongan en el camino. Se trata de alcanzar una apreciación pura, una comprensión directa de su ingenio, de su belleza, sin intermediarios. Y esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. ¿Y si pudiéramos encontrar más belleza en el mundo que nos rodea? Si nos atreviéramos a quitar de en medio las metáforas que usamos para todo y simplemente observáramos las cosas tal y como son?